Seguimos con ustedes, amigos, acá en La Palestra, llegándoles cortesía de Servicios 3000, donde consigues todo tipo de repuestos para el sistema de enfriamiento de tu vehículo. Estamos ubicados allí en la carrera 15 con calle 14, frente a la Comandancia de Policía acá en Guanare. Servicios 3000, también los invitamos a que nos sigan a través del canal de YouTube, colocando la frase de Amil España en La Palestra para que puedan conseguir todos los programas que hacemos a diario acá en el espacio, y también pueden vernos en la zona alta, Biscucú y Chabasquén, a través del canal Teleparaíso, de lunes a viernes en horas de la mañana. Seguimos conversando con Dagny Villegas, nuestro invitado de hoy, analista político y experto en estadística. Un oyente nos llamaba ahorita, Dagny, el señor Máximo Olivera, y él manifestaba que le parecía muy viable eso que tú planteas de la enmienda para los diferentes poderes, pero él cree que desde el gobierno no hay voluntad para ello. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo digo que bueno, que esta sería la salida ideal a esta crisis. El gobierno propuso su tesis de enmienda para el cese de las funciones de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, por otro lado, propuso la enmienda para el recorte del periodo presidencial. Y yo creo que bueno, debe haber los altos jerarcas, tanto del gobierno como de la mesa de la unidad, saben que tienen que buscar una salida consensuada antes de llegar a un escenario de anarquía y de explosión social, pues que nos va a llevar a derroteros. Pero sin embargo, desde el gobierno pareciera que hay confianza en que con estos motores que anunciaron, el trabajo de Aristóbulo Istúriz en el gabinete económico, las medidas que se han tomado para la exportación, ya se dice que se están exportando cosas en el país para que lleguen dólares por otra vía que no sea petrolera. ¿Tiene confianza en que así va a recuperar la economía y la va a estabilizar y se va a acabar esa presión? Los escenarios que se están evaluando, las perspectivas que hay para el 2016 no son nada alentadoras. Yo lo último que he leído, bueno, Luis Vicente León decía que en el 2017 íbamos a extrañar el 2016. Asimismo lo dijo el año pasado, en el 2016 vamos a extrañar el 2015, porque la situación cada vez se empeora más con las cosas que están ocurriendo a nivel económico y a nivel internacional, de la caída del yuan, en fin, la caída de los precios del petróleo. Todo esto plantea un escenario pues de recuperación económica bastante complicado, bastante lento en el futuro. También algo que comentaba el amigo Máximo que llamó por ahí cuando se refería que no eran, yo dije que eran 163 diputados, él corrige que son 167. No, en este momento el estado Amazonas no tiene representación en el Parlamento Nacional, son 4 diputados, 3 de la Mesa de la Unidad y 1 del gobierno, que no se juramentaron, que no forman parte. En este momento la Asamblea Nacional está constituida por 163 diputados. Tú manifestabas al final del corte que en el país ya el problema que visualiza la gente no es la economía ni es económico, sino de subsistencia. ¿Qué quieres decir con eso? Es un problema de subsistencia. Nosotros en los meses anteriores nos preocupábamos por cómo se comportaba el precio del petróleo, cómo se comportaba la inflación. Ya en este momento no es ni la inflación, no es el precio del petróleo, en este momento es la subsistencia. Los venezolanos en este momento, lamentablemente, muchos venezolanos, la pobreza se ha incrementado y muchos venezolanos no tienen acceso a las 3 comidas, a la demanda calórica que necesita un ser humano para poder desarrollar sus actividades normales. Eso es preocupante. Ya no sé, hay gente que está muriendo porque no pueden cumplir un tratamiento, medicamentos tan elementales que uno los conseguía en las farmacias, medicamentos para la hipertensión, antihipertensivos, medicamentos antipiréticos, analgésicos, los tratamientos para las personas que convulsionan, los epilépticos, en fin, o sea, es un problema ya de subsistencia, no es un problema de alto costo de la vida, no es un problema de indicadores macroeconómicos, es un problema de subsistencia. ¿Cómo hacemos nosotros? De hecho, una calificadora de riesgo nos decía, nos calificaba a Venezuela como alguno de los países más miserables para vivir. Sí, porque quizás en algunos países en años anteriores, el tema de Perú, el tema de Argentina, hubo situaciones de hiperinflación, pero no de escasez. O sea, habían precios altos, pero había de todo en los anaqueles. Perú llegó a tener una inflación de 7.000%, pero no había escasez. Entonces, el problema... ¿Cómo se da ese fenómeno? Por ejemplo, hay gente, Dagny, que
manifiesta, pero bueno, cuando hubo el golpe de Estado en el 92, cuando Caldera, el dólar estaba, el barril de petróleo estaba en $7 y no había escasez, o sea, se conseguían las cosas. Ahorita el barril no ha llegado a $7, está entre 28, 30, ha subido estos últimos días y hay esta situación. ¿Por qué? Sí, el problema aquí es del deterioro del aparato productivo. Nosotros, decía un analista el otro día, que este es un escenario completamente inédito en la historia republicana, no solo en la historia democrática, en la historia republicana. Tenemos niveles de inflación que nunca habíamos tenido, que la inflación más alta fue de 100 y tantos %. En este año se espera una inflación que uno dice que va a estar por encima de 500, otros por encima de 700. Que por lo general esas estimaciones están por debajo de la realidad también. El problema, yo decía el otro día, el problema ya no es un problema de tanto de producción, es un problema de corrupción que se produjo por los controles y corrupción en la distribución de las divisas, corrupción en la distribución de los alimentos. Aquí los campos y nuestros agricultores, a quienes hay que hacerle una estatua, siguen produciendo. El problema está en la distribución de las divisas. Para nadie es un secreto que se llevaron miles de millones de dólares a través de empresas de maletines, sumándole los que se llevaron los raspacucos. Entonces, hay un problema de corrupción en la distribución de las divisas, de las riquezas del país. ¿Qué produjo esto? Bueno, o sea, un aparato productivo diezmado. Nosotros lamentablemente no tenemos en este momento la capacidad para producir aquí en el territorio venezolano gran parte de los bienes de consumo que necesita el venezolano, que forman parte de la cesta básica. Pero el problema se complicó porque tampoco tenemos las divisas para importar el producto terminado y sustituir, pues, satisfacer esa demanda nacional. En el pasado, ¿qué había? Había producción nacional, teníamos un aparato productivo, un parque empresarial industrial que era capaz de producir buena parte de los productos que consumíamos nosotros aquí, y habían algunos dólares con actividades no petroleras. La dependencia petrolera, uno revisaba el PIB en el pasado y cerca del 70% de los dólares que entraban de las divisas eran producto de la actividad petrolera, y había un buen porcentaje de los dólares que ingresaban por actividades no petroleras. En este momento, inversionistas que entraban y salían. Claro, en este momento se complicó la situación porque el 95%, casi el 96% de las divisas que ingresan son por renta petrolera. O sea, algunos hablan de que hay que cambiar el modelo. No, el modelo es el mismo. Lo que pasa es que el modelo llegó a su máximo de expresión en cuanto a la dependencia. El modelo rentista, de 65 a 70%, ya estamos casi tocando techo, pues en el 100% casi de la dependencia de la renta petrolera. Entonces, ¿por qué se complicó la cosa? Tú puedes tener un escenario de hiperinflación, pero eso se traduce en el costo de los bienes de consumo y los servicios. El problema es que cuando tú no tienes capacidad para producir, tienes un parque industrial empresarial diezmado, no tienes capacidad para producir, pero tampoco tienes capacidad para importar, eso es lo que crea este escenario de escasez. ¿Y cómo es que, por ejemplo, ahorita los ministros, el mismo presidente Maduro han anunciado que Venezuela está exportando? Mira, yo creo que aquí puede que haya gente exportando, pero no exportando en volúmenes que puedan suplir la demanda de divisas. Ese es el fíjate que problema. Si alguien le busca la lógica al tema de la exportación, el que exporta es el que le sobra. O sea, los países, en este caso suramericanos o latinoamericanos, hacen exportación de productos en los que tienen un superávit, es decir, cubren su demanda interna y ese excedente lo exportan. En el caso venezolano, esa lógica en este momento sería imposible de aplicar. Claro, yo no sé qué puede. Yo creo que, fíjate, yo vi una cadena donde el presidente de la República se reunió con sectores del mundo automotriz, representantes de unas marcas reconocidas en el país, y ellos mostraron sus fábricas. Yo creo que sí se puede estar exportando, pero piezas de repuestos, digamos, de vehículos, pero no porque nosotros tengamos un excedente. Yo digo que es más negocio vender los productos que elaboro aquí en el exterior. Sería como legalizar lo que hacen lo que se dice que hacían los ganaderos hacia Colombia. Yo creo que eso es decir, lo que vender las veces que necesitamos aquí en Colombia porque allá las venden a mejor precio. Y las pagan, y las pueden las pagar, compran a mejor precio. Las compran a mejor precio y en una moneda sólida. En dólares,
En fin, yo creo que eso es lo que se puede estar haciendo aquí en el país, pero que nosotros tengamos excedentes, que estemos exportando, porque la lógica económica nos dice que exportamos nuestro excedente, no, eso no está ocurriendo. O sea, en este momento nosotros tenemos un problema deficitario en la capacidad de colocar en el mercado bienes de consumo. Sería un tema de exportación para obtener divisas que permitan producir un poco más y así ir reactivando. Por supuesto que sí, o sea, en este momento nosotros lo que debemos estar es pensando en eso que va a ocurrir ahí en el arco minero. O sea, el arco minero, con todas las críticas que en materia ambiental, Perú tiene su fondo de inversión de 150 mil millones de dólares nada más en actividad minera, que lo vino desarrollando en los últimos 10 años. Entonces, el problema aquí en Venezuela es que, fíjate, para dar una idea de la crisis, aquí en el 2000, después del paro petrolero, el presidente Chávez anunció un plan de inversión en el sector petrolero y vamos a pasar de 3 millones de barriles diarios de producción a 6 millones en el 2015. Si eso se hubiese logrado con esos 100 mil millones de dólares que se necesitan invertir para incrementar la producción de petróleo venezolano, nosotros ahorita tuviéramos un ingreso mensual de cerca de 1.500, 1.800 millones de dólares mensual. No tuviéramos problemas, no tuviéramos presentado estos problemas como no los tiene Arabia Saudita, como no los tiene Omán, como no los tiene Qatar, como no los tiene Kuwait, los países del Consejo de Cooperación Económica del Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque producen unos 9, otros 10, otros 11 millones de barriles. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue diezmar el aparato productivo petrolero. De 3 millones y medio pasamos ahorita a 2.700.000. ¿Y qué es lo que ocurre? La gente se pregunta, oye, pero son 2.700.000, sí, 700.000 barriles se quedan diarios, se quedan aquí en la demanda, en el consumo nacional. Tenemos que darles cerca de 800.000 a los chinos, nos queda 1.200.000, 700.000 nos los está comprando Sigo, que es nuestro activo en Estados Unidos, y 500.000 que le estamos vendiendo en ventas en efectiva a la India. Esa es la realidad. Por eso el presidente explicó el otro día que entraban 77 millones de dólares mensual al país. Frente a esa realidad no tenemos las divisas para importar, no tenemos el aparato productivo, porque lamentablemente aquí se acabó con el aparato productivo, se pensó fue en el conuco, se pensó fue en las cooperativas y no se pensó en un parque industrial que pudiera suplir la demanda nacional. El tiempo se nos acabó, nos queda un minuto, Dagny. La noticia de estos días ha sido el tema del revocatorio. La gente de la mesa de unidad fue al CNE, hubo protesta, entregaron una carta, la presidenta del CNE, Say Lucena, dijo que esa carta estaba mal hecha, que no tenía los requisitos que eran. Ayer volvió la gente de la unidad a entregar los recaudos con 2 millones de firmas, con 2.000 firmas, creo que fue que entregaron los recaudos. Ese es el tema que está en el tapete ahorita. ¿Tú crees que ese revocatorio prospere? Como lo dije al inicio, la salida menos traumática es la enmienda. Fíjate, el revocatorio, la simple activación o solicitud para activar el mecanismo, que creo que ese es el 2%, el 1%, no recuerdo, de las firmas, ya implicó golpes, implicó trifulcas, implicó conflicto en el CNE. Entonces vamos a una salida consensuada, vamos a una enmienda para recortar el periodo de Raimundo y todo el mundo, de la TSJ, del presidente, de los 163 diputados que hay en la Asamblea Nacional en este momento, que es la salida más expedita y menos traumática para poder evitar, esa es la enmienda en este momento, la enmienda para recortar el periodo de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, es el muro de contención para impedir que vengan escenarios de explosión social, de guerra civil, etcétera. Muchas gracias entonces a Dagny Villegas por habernos acompañado acá en el espacio. Gracias amigos por haber estado pendientes. Laboramos para todos ustedes en la dirección técnica de Gustavo Polín, en la producción licenciado York Queraque y en la moderación del espacio quien les habló, Daniel España.